De la tribuna, la senadora María del Pilar Ortega Martínez, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, para presentar un proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 160 de la Ley de Amparo Reglamentaria y de los artículos 103 y 107 constitucionales en materia de órdenes de deportación. Tiene el uso de la tribuna la senadora Pilar Ortega. Adelante, senadora. Con su permiso, presidente, senadoras, senadores, el día de hoy vengo a presentar una iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 160 de la Ley de Amparo. Es una iniciativa que abona al campo de las libertades y al respeto de los derechos humanos de las personas que tienen calidad migratoria en nuestro país. La migración es un fenómeno con el cual hemos tenido un estrecho contacto en México, no solo porque muchos mexicanos deciden dejar el país en busca de mejores oportunidades, sino también porque el territorio nacional es la vía principal de tránsito hacia los Estados Unidos, no solo de mexicanos, sino de muchos extranjeros en calidad de migrantes que cruzan el territorio nacional. Ante las políticas migratorias de nuestro vecino país del norte, los mexicanos hemos sido críticos y hemos alzado la voz en contra de las múltiples injusticias y las múltiples violaciones a los derechos humanos de nuestros hermanos paisanos migrantes en los Estados Unidos. No obstante, no reconocemos también las violaciones que autoridades mexicanas cometen en contra de migrantes en territorio nacional. El Instituto Nacional de Migración cuenta con facultades específicas para comprobar que los extranjeros que se integran en nuestro país cumplan con las obligaciones previstas en la Ley de Migración. Dicho órgano puede también llevar a cabo revisiones en todo el país respecto de personas que no cuenten con ningún documento que acredite su situación migratoria. En el caso de que el instituto detecte alguna irregularidad, las personas extranjeras serán presentadas, es decir, llevadas a las llamadas estaciones migratorias en los términos de la Ley de Migración. Las estaciones migratorias, como ustedes saben, son aquellos complejos en donde el Instituto Nacional de Migración mantiene a las personas durante el tiempo que tarden en resolver su situación. Tan solo en 2012, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dio cuenta de la existencia de 35 estaciones migratorias y 23 estancias provisionales conocidas como garitas. De acuerdo a este organismo, tan solo en ese año 88.501 migrantes fueron detenidos en estaciones migratorias, que inclusive reportan estos órganos internacionales de derechos humanos, un migrante puede permanecer en ellas hasta un año. Y esto nos lleva a que en la práctica, en los hechos, estamos hablando de una prisión para ellos, aun cuando la situación de migración en México no es un delito. Para 2017, de acuerdo con la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación y con base en la información registrada en estaciones migratorias, oficinas centrales y locales del Instituto Nacional de Migración, los extranjeros presentados ante la autoridad migratoria suman 79.168. De tal suerte podemos dar cuenta del alto número de personas que son detenidas en estaciones migratorias. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha indicado su preocupación respecto de la utilización de la detención a migrantes de manera generalizada. Lo anterior ha sido calificado por dicho organismo como una medida con un enfoque orientado a criminalizar la migración, aun cuando efectivamente esto no es un delito dentro de nuestro marco jurídico. Y por ello, la recomendación de este órgano internacional va en el sentido de establecer políticas, leyes, protocolos y prácticas migratorias que partan de una presunción de libertad, es decir, del derecho del migrante a permanecer en libertad mientras están pendientes los procedimientos migratorios.
Asimismo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que la detención por incumplimiento de las leyes migratorias nunca debe ser con fines punitivos. Las medidas privativas de libertad solo deberán ser utilizadas cuando sea necesario, de manera proporcional y durante el menor tiempo posible. De igual forma, dicho tribunal ha destacado que toda privación de libertad debe ser excepcional y que de llegar a darse debe tener la posibilidad de presentar un recurso legal efectivo. Asimismo, ha sostenido que los estados pueden establecer políticas migratorias respecto del ingreso, permanencia o salida de las personas migrantes, siempre que ello se acorde con las medidas de protección a los derechos humanos de las personas. La situación real, lo que acontece en nuestro país, es que las personas migrantes pueden permanecer recluidas durante plazos excesivos una vez que se encuentran las estaciones migratorias. Y al respecto, la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha llamado la atención sobre los casos en que las personas permanecieron detenidas cerca de un año hasta que el instituto ordena su liberación para regularizar su estancia en el país. En el caso de la ley de amparo, esta prevé la posibilidad de interponer este medio de defensa contra actos que impliquen deportación, contra los que deberá otorgar una suspensión con el efecto de que estos actos no sean ejecutados. No obstante, a pesar de ser el instrumento para la defensa de los derechos humanos por excelencia en nuestro país, el artículo 160 de la Ley de Amparo tiene un efecto perjudicial contra las personas migrantes, ya que si bien suspende la ejecución de este tipo de actos, genera que la persona permanezca recluida al interior de las estaciones migratorias por todo el tiempo que dura el juicio. En efecto, la libertad queda a disposición del juzgador de amparo, pero en lugar de donde esté la persona detenida. En este contexto, también la Comisión Interamericana ha recibido testimonios de migrantes detenidos por más de 60 días como producto de haber interpuesto un recurso judicial relacionado con su situación migratoria. En este contexto, ante un escenario en que los migrantes pueden permanecer recluidas todo el tiempo que dure el juicio de amparo, la Comisión Interamericana ha referido que dicha indefinición ha llevado a que muchos migrantes prefieran ser deportados y volver a intentar ingresar al territorio mexicano en lugar de quedarse detenidas de forma indefinida hasta que se resuelvan los recursos interpuestos. Por ello, es necesario presentar esta reforma y reformar el artículo 160 de la Ley de Amparo para que en los casos de deportación se indique que la orden no deberá ejecutarse o deberá cesar su ejecución en lugar de que la persona permanezca recluida, violando con ello los plazos constitucionales. Lo anterior, en términos de lo que hoy dispone la propia Ley de Amparo. Entre tanto, entre las medidas de aseguramiento para gozar de su libertad, nada impedirá que el juzgador de amparo fijara aquellas contenidas en la Ley de Migración como custodia de una persona moral o institución vinculada a la protección de los derechos humanos, la obligación de que permanezca en el territorio de la estación migratoria, una garantía económica, establecer un domicilio de residencia o quedar a cargo de un tercero. Esto en tanto se decide si se le concede o no el amparo contra actos que impliquen la deportación. Es decir, otras medidas alternativas que aseguren la permanencia de la persona sin necesidad de que ésta sea detenida y permanezca de manera indefinida en un centro migratorio. La lucha por los derechos humanos no es reciente en nuestro país, aún hay mucho por hacer, pero aspectos como estos hablan también de la calidad de un Estado democrático de derecho. Un país que respeta los derechos de los seres humanos, un país que respeta el principio por persona, es un país también que respeta los derechos humanos de los migrantes que con esa calidad se internan en nuestro país con el afán de tener una mejor opción de vida en su desarrollo. Es por ello que consideramos importante hacer esta reforma a nuestra Ley de Amparo para poder hacerla congruente con los principios que establece nuestra Constitución. Es cuanto, presidente. Gracias, secretaria. Sonido en el escaño de la senadora Torres Peinben. Felicitar a mi compañera, la senadora Pilar Ortega. Me parece
muy importante la propuesta que nos está haciendo para realmente proteger estos derechos humanos de más de 80,000 personas que vienen a México y que quedan prácticamente presas en estos lugares. Entonces, y solicitarle si me puedo yo sumar. Senadora Pilar Ortega acepta la adhesión de los senadores. Está solicitando también con el mismo propósito, senador Brito. Senador Víctor Hermosillo. Senador Carlos. Servicios parlamentarios, sírvase suscribir la iniciativa de la senadora Pilar Ortega por los senadores que están solicitando su adhesión. Túrnese la iniciativa a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos.